continuación, tiene la palabra Pedro García, director de ANSE. ANSE es la asociación naturalista más antigua de Murcia y la cuarta más antigua de España. Pero antes de dar comienzo a la intervención, quiero personalmente y en nombre de todos felicitar a Pedro y a ANSE por el reciente premio conseguido, el Premio a la Biodiversidad de BBVA. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No sé si quedan entre el público algunas de las personas que han intervenido esta mañana. No, creo que no. De las comunidades de representantes del sector agrícola. Me dicen que han hecho algunos comentarios sobre peticiones de agua y ciertos planteamientos que hubiera sido muy interesante contrastar, si no ahora en público, al menos un rato ahora más en privado, ¿no? O desde luego trasladarlos a las sesiones de la tarde, ¿no? Bueno, ANSE sabéis que lleva, el año pasado se cumplieron 20 años desde que pusimos en marcha una campaña más o menos permanente por la conservación del Mar Menor y de su entorno. Desde el 73 hemos trabajado en otras muchas cosas y desde luego el Mar Menor en algunos momentos ocupó un lugar más o menos destacado, pero especialmente en el año 1996 pusimos en marcha una campaña que pretendía, en la medida de nuestras posibilidades, incidir en cada uno de los problemas ambientales más graves que afectaban a la laguna, ¿no? Y, desde luego, el problema de la contaminación de las aguas de la laguna en diversas formas y de las aguas que llegaban a la laguna fue una prioridad. Por aquel entonces, como algunos de los que estáis aquí, por aquella época ocupabais ya algún puesto de responsabilidad, o bien en el Gobierno de la Comunidad Autónoma, o algunos como concejales en los ayuntamientos, algún técnico de la Administración, veo por aquí más de una cara, recordaréis que la situación por aquella época era incluso más grave en algunos aspectos de lo que es en la actualidad. Fueron años en los que recordaréis que hicimos acciones de protesta bloqueando vertidos de depuradoras. Recuerdo una depuradora que, si no me equivoco, el año que taponamos los vertidos hacia un canal de drenaje que luego desembocaba en el Mar Menor a través de la Rambla de la Lujón, estaba precisamente gobernada por el Partido Socialista. Recuerdo la anécdota y recuerdo también cómo unos años más tarde, estando, creo que Cristina estaba de ministra y José Salvador Fuentes Zorita estaba, si no me equivoco mal, en la Confederación Hidrográfica del Segura, se llevaron a cabo obras de construcción de nuevas depuradoras, de las 3 depuradoras del norte del Mar Menor, que redujeron de forma casi inmediata los vertidos que llegaban de manera indirecta al Mar Menor, pero también parte de los que llegaban de manera indirecta al Mediterráneo. Es decir, las denuncias de aquellos años terminaron en medidas concretas, desarrolladas por administraciones concretas y con inversiones que perduran hasta nuestros días. Es decir, no todo lo que se ha hecho en el Mar Menor durante este tiempo es tan malo o no todo está por hacer. Afortunadamente hay cosas que sí que se han hecho. Pero algunas de las que no se han hecho, desde nuestro punto de vista, son especialmente graves, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero recordar que hace también aproximadamente 20 años, creo que 18 o así, interpusimos una queja ante la Unión Europea por la falta de aplicación de la Directiva de Nitratos de la Unión Europea. La Directiva de Nitratos es la directiva que reconoce que unas aguas subterráneas están contaminadas como consecuencia de la agricultura intensiva, ¿no? Por aquel entonces la Comunidad Autónoma publicaba un decreto que decía que no era posible reconocer en la región de Murcia ninguna zona contaminada por nitratos porque con los datos disponibles no había ninguna zona contaminada. Sin embargo, nosotros pudimos demostrar en muy poco tiempo a la Unión Europea que gran parte del campo de Cartagena, mucho más de lo que actualmente está reconocido como zona contaminada. Actualmente, para que os hagáis una idea, viene a ser aproximadamente el canal del trasvase, la autovía en dirección al Mar Menor. La contaminación por nitratos del subsuelo del campo de Cartagena y de las aguas va mucho más allá de la autovía y del canal del trasvase. Hay otros puntos de la región de Murcia que también tienen aguas subterráneas contaminadas por nitratos. Algunas están declaradas, algunas zonas de la Vega del Segura, pero hay zonas
en la región de Murcia que, estando contaminadas, no están reconocidas como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrícola. Bien, a partir de esa declaración, las administraciones, la comunidad autónoma especialmente, tenía la obligación de que las prácticas agrícolas que se han practicado durante ese tiempo, desde entonces hasta ahora, en la región, concretamente en el campo de Cartagena, debían de adaptarse para ir reduciendo la carga contaminante. La realidad es que... ¿Se oye poco? ¿Sí? Vale. La realidad es que en ese periodo, hasta el año 2016 especialmente, en que se desata entre el 2015 y el 2016 el proceso de eutrofización, la sopa verde que habréis visto en muchas imágenes del Mar Menor, a pesar de que se llegan a publicar, si no me equivoco, hasta 4 órdenes para regular la actividad agrícola e intentar evitar que se llegue a esa situación, el Mar Menor explota, ayudado por condiciones meteorológicas posiblemente muy determinadas, y llegamos a la situación actual, ¿no? Pero, en fin, recordad que esto no es algo nuevo. A la situación a la que hemos llegado después de muchos años de inacción, y esa inacción tiene responsables, y esos responsables son las administraciones que durante ese tiempo han permitido el desarrollo de esa agricultura. Paralelamente, durante estos años hemos ido trabajando en intentar solucionar otros muchos problemas. La queja de nitratos no fue la única, interpusimos quejas por incumplimiento de directivas en su día de aves, también directivas de hábitat, y en general lo que sí resulta evidente es que se ha avanzado muy poquito en materia de conservación, en materia de aplicación de normativa europea, e incluso, como sabéis, el Gobierno de la Comunidad Autónoma llegó a dar marcha atrás en algunas normas de protección que se aprobaron en su día, la famosa Ley de Ordenación, Protección y Armonización de Usos del Litoral del Mar Menor, que fue derogada con las directrices de ordenación del litoral de la región de Murcia, que pretendían fundamentalmente aquello de poner en valor la costa de la región, en realidad crear enormes desarrollos urbanísticos en las planicies costeras que hubieran ocupado incluso muchas de las zonas que actualmente están ocupadas por agricultura intensiva, ¿no? Desgraciadamente no puedo proyectaros algunas de las imágenes que había traído para que hubierais visto lo que ha venido ocurriendo durante este tiempo, pero bueno, igual nos podemos apañar simplemente hablando, ¿no? Algunas de las planificaciones que se fueron haciendo durante todos estos años todavía están pendientes de resolución, ¿no? Me comentasteis que hablásemos del Mar Menor. Veo que hay un vuelco importante del agua. Me voy a dejar la parte del agua para los 2 o 3 últimos minutos finales, porque yo creo que hablar del problema del agua tiene que ser hablar también de todo el resto de los que estamos comentando, ¿no? Digo que en torno al Mar Menor hay algunos problemas de planificación, de afecciones muy importantes de espacios naturales que están sin resolver, ¿no? Tal vez recordaréis que se consiguió parar con la acción de las organizaciones sociales y con la acción política de algunos de los que estáis aquí, parte de los desarrollos urbanísticos de mayor impacto en la zona sur del Mar Menor. Todos recordaréis la urbanización del Opollo, pero tenemos que tener en cuenta que algunos de esos desarrollos todavía están pendientes. La planificación, desgraciadamente, de los municipios de la ribera del Mar Menor aún no ha sido aprobada. La mayor parte de los municipios de la ribera del Mar Menor tienen normas provisionales y los planes generales, los pocos que existían, están pendientes de revisión definitiva. Para colmo, el mayor de los municipios que tiene territorio en la ribera del Mar Menor, el de Cartagena, sabéis que tiene un plan general que fue anulado judicialmente por un montón de irregularidades que no viene al caso a reflejar aquí, que hubieran supuesto, desde nuestro punto de vista, continuar hacia un modelo de desarrollo absolutamente disparatado, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se tendría que haber hecho durante este tiempo? No solo en el sector agrícola, en el que hemos dicho que no se actuó de manera adecuada en relación a la contaminación por nitratos, ¿no? Pues, por ejemplo, a nivel urbanístico no se aplicó ningún tipo de moratoria, se terminó colapsando los espacios que, especialmente la Manga, quedaban sin urbanizar, y no se aplicó desde nuestro punto de vista de manera adecuada la ley de costas. ¿Qué es lo que se tendría que haber hecho? Pues, por ejemplo, aquella política que se inició tímidamente, desde nuestro punto de vista, para vosotros tal vez menos, con alguna demolición de edificios en el Mar Menor, debería de haberse aplicado también durante esos años y años posteriores
a la conservación de los últimos arenales que quedan sin urbanizar en La Manga. Traía unas imágenes para que vierais qué es lo que está ocurriendo en estos 2 o 3 últimos años con la pérdida de la línea de costa. La mayor parte de las playas interiores de La Manga, hacia el Mar Menor, han desaparecido. Os traía una sucesión de imágenes para que vierais qué es lo que ocurre con las malas prácticas de rellenar de arena muchas playas artificiales y qué es lo que ocurre con los temporales, incluso dentro del Mar Menor, apenas 1 mes, 2 meses o 3 meses después. Hubierais visto que toda esa arena que se ha extraído de los canales, del canal de Marchamalo y de otros sitios, y se ha recolocado en el interior del Mar Menor, ha desaparecido prácticamente por completo, ¿no? En fin, sería otra cuestión de debate importante de qué debemos de hacer en el Mar Menor durante las próximas décadas, ¿no? Y luego, no hay desde nuestro punto de vista todavía una asunción a nivel político y social y a nivel de los sectores económicos de que cambiar la historia del Mar Menor, manejar el agua de una forma distinta, tener agua para todo el mundo, para todos los sectores, pasa necesariamente porque todos los sectores tienen que renunciar a algo. Es decir, ahora el sector agrícola dice, en parte con razón creo yo, que no es el único malo de la película de la contaminación del Mar Menor, que muchos se olvidan de otros sectores, el sector urbanístico, el sector náutico, los puertos deportivos, que algunos de ellos efectivamente impiden el movimiento del agua, pero eso no quita para que el sector agrícola tenga una responsabilidad muy importante, la haya tenido y la siga teniendo y la va a tener en el futuro, incluso con más gravedad que la que ha tenido hasta ahora si no se limitan ciertas actividades, y el resto de los sectores ocurriría otro tanto de lo mismo. Nadie quiere renunciar a un poquito y pensar en el futuro del Mar Menor, desde nuestro punto de vista, es renunciar, aparte del urbanismo que está en proceso de planificación o no ha terminado, renunciar en parte del sector náutico. Desde nuestro punto de vista, claramente hay que demoler algún puerto deportivo, no solo modificar alguna obra, sino que hay que demoler algún puerto deportivo, o hay que devolver a la naturaleza alguna obra que está a medio construir. Os había traído algunas imágenes de Puerto Mayor. Cristina recordará el año 2005 la intervención del Ministerio a partir de la acción de los grupos ecologistas para intentar evitar aquello. Tenemos que recuperar parte de la naturaleza perdida y eso supone dar marcha atrás, por ejemplo, desde nuestro punto de vista claramente, demoler algunas construcciones de manera selectiva en La Manga para ganar espacio a la costa y eso terminaría beneficiando, por ejemplo, al mismo turismo de sol y playa. Y termino con el sector agrícola. Yo creo que uno de los elementos más graves en la actualidad que tiene el campo, que tiene el sector agrícola, es que muchos de sus representantes siguen sin reconocer que el campo de Cartagena tiene una enorme superficie de cultivos de regadío ilegales. Os había traído imágenes de roturaciones que denunciamos este verano en 2 puntos concretos. Por ejemplo, en el entorno de Corbera, en La Murta, una transformación de 100 hectáreas de suelo agrícola y monte bajo en regadío intensivo para cítricos y otra transformación, una puesta en regadío de 150 hectáreas de cítricos en Sucina, en este caso, dentro de un espacio de la Red Natura 2000, dentro de una zona de especial protección para las aves. Esos 2 casos concretos son tan solo una parte de las cientos de hectáreas de regadíos que en pleno verano, en la peor de las sequías de la historia reciente de España, no de la región de Murcia, en la que hemos tenido un año con precipitaciones medias más o menos normales, incluso por encima de la media, pero hablo de la sequía del conjunto de España, han seguido ocurriendo en el campo de Cartagena. No puede ser que hablemos de problemas del Mar Menor, que hablemos de falta de agua para los regadíos tradicionales de La Vega, de los regadíos del trasvase Tajo Segura. No es posible que parte de las aguas de las desaladoras que se hicieron con fondos de la Unión Europea, que no pueden ser utilizadas para nuevos regadíos, se estén utilizando en pleno verano, en plena sequía en el campo de Cartagena, cuando muchos agricultores, sabéis que han estado arrancando árboles porque no tienen agua para mantenerlos. No puede ser que se sigan transformando cientos de hectáreas de regadíos ilegales que, a diferencia al menos de otros casos, sí que al menos se han iniciado expedientes sancionadores, ¿no? Y yo creo que solucionar el problema del Mar Menor, solucionar el problema del agua, es decirle a la gente que no hay de todo para todos. O sea, vivimos en un territorio con recursos limitados y ni podemos crecer indefinidamente desde el punto de vista urbanístico,
ni en materia de puertos deportivos, ni en materia de agua. O sea, yo creo que, contrariamente al mensaje de decir que el problema se solucionará, hay que transmitir también otro mensaje, es que hay unos límites, y esos límites es cierto que son muy difíciles de definir, que requieren del trabajo y del consenso de todos o de casi todos, pero el futuro y el desarrollo sostenible pasa, entre otras cosas, por limitar ciertas actividades. Y eso no solo no es malo, sino que probablemente es la única medida para que mucha de la gente que vive de esos sectores, y del agua, y del campo, y del Mar Menor y todo lo demás, puedan sobrevivir y puedan vivir dignamente en el futuro. Bueno, muchas gracias.